Hola, mi nombre es Gretel Ramírez. El título de mi primera tesis, que fue en 2005, fue La ironía y la poética de Max Jiménez, vanguardismo literario en unos fantoches. La elección del tema fue muy complejo porque yo iba a trabajar a Anaïs. Lo que a mí me interesaba era la poesía de Anaïs porque era una poesía bastante feminista. Y para esas épocas me llamaba mucho la atención la literatura feminista. Sin embargo, estando en la sala de libros antiguos de la Biblioteca Central de la Universidad, con mi tutor, don Carlos Francisco Monge, topé con un libro que en la vida había leído, que era Unos fantoches de Max Jiménez. Porque de Max Jiménez se lee siempre El Jaúl, por ejemplo, o El domador de pulgas, pero Unos fantoches nunca se había leído, o no se leía por lo menos, ¿verdad?, en la carrera. Así que, bueno, pedí permiso para don Carlos para poder leerlo, y cuando abordé el texto me pareció tan innovador, tan diferente, tan revolucionario en la época, porque se publica en 1928, que eso hizo que cambiara mi perspectiva hasta ese momento, a mis 24 años, y decidiera abordar el texto y tratar de estudiar el contexto, el autor, la coyuntura en la que se había gestado en Costa Rica, y así ampliar un poco más mis conocimientos sobre este libro, ¿verdad?, que hasta la fecha ha sido muy poco estudiado de Max Jiménez. Entonces, estos dos pilares, que son mi apoyo teórico, que son pues el lenguaje irónico en el texto y las vanguardias, me llevaron a descubrir que pues la ironía no era simplemente una figura retórica, sino que era o podía constituirse como un aparataje que le permite al crítico, al analítico literario, pues conocer, ¿verdad?, toda la hipótesis o la idea que está presente en el texto. Así las cosas, tuve que hacer un trabajo, se podría llamar cronológico, es decir, estudiar la ironía desde tiempos antiguos hasta la contemporaneidad, y así pude establecer cómo esta ironía se puede constituir desde diferentes perspectivas. Esto me ayudó a ir analizando cada aspecto del texto y construyendo o teniendo una idea, ¿verdad?, básica de por qué estaba presente la ironía en el texto, que me parecía muy importante. Aunado a esto, me llamó mucho la atención que los estudios sobre vanguardias en Costa Rica eran muy escasos en ese momento. Así las cosas, decidí pues conocer un poco más el panorama de las vanguardias hispanoamericanas, primero que todo, y posteriormente las costarricenses. Esto me ayudó a ubicar el texto en una coyuntura específica, que bueno, como todos lo sabemos, en Costa Rica las vanguardias no fueron un movimiento estético fuerte, sino que algunos escritores decidieron utilizar algunos mecanismos propios de las vanguardias, pero mezclarlos, por ejemplo, con otros movimientos estéticos, como el modernismo, como el realismo, como el naturalismo. Lo que más me llamaba la atención de Max Jiménez es que él, en sus textos posteriores, que es El domador de pulgas y Unos fantoches, perdón, El domador de pulgas y El Jaúl, es un poco más realista. Pero Unos fantoches, que es su primera obra narrativa, es más bien más experimental, ¿verdad?, menos estructurada que las otras. Y claro, es que es un Max Jiménez muy joven, y entonces por eso es que él siente ese ímpetu, ¿verdad?, juvenil, y decide escribir un texto típicamente vanguardista en un país que no estaba listo para recibir ese movimiento estético como tal. Ya teniendo establecido el aparato teórico metodológico que he ido desarrollando un poco acá, que es la ironía
y el contexto, la coyuntura, que son las vanguardias, decidí estudiar el texto y encontrar en él elementos que se proyectaban hacia, perdón, encontrar en él características vanguardistas, ¿verdad? Y también entender cómo ese lenguaje irónico permitía también ubicarlo en lo que vamos a llamar el vanguardismo literario costarricense. Y fui descubriendo que no solo el texto, sino, o no solo Max Jiménez, sino otros escritores en la época estaban tratando también de experimentar con las vanguardias. Y Max Jiménez había tomado una decisión bastante radical para su época, y era construir una obra cargada de ironía, pero también una obra, como lo he dicho anteriormente, experimental. Entonces es una obra, es que realmente cuando se aborda los fantoches no hay forma de ubicarla en un género, no se puede, ¿verdad? Todas estas características me ayudaron a entender por qué la obra era pues tan innovadora. Y entonces fui detectando en ella, en cada una de sus páginas, Unos fantoches es una obra relativamente corta, no es extensa. Fui encontrando en cada una de sus páginas elementos que me remitían a esta ironía, a este lenguaje irónico, a esta construcción irónica que él hace de la sociedad costarricense, porque los personajes no tienen nombre, es solamente el amante, la esposa, el esposo y la esposa del amante. Esos son los únicos nombres que tienen. Cómo estos personajes, cada vez que se expresan, cada vez que se mueven dentro del texto, lo hacen con ironía, claro, porque es una burla directa hacia la sociedad costarricense, hacia pues ciertos parámetros, ¿verdad?, sociales y morales que tenía la sociedad costarricense en su época. Y incluso hay un personaje que es el público, que siempre está opinando y sus opiniones siempre son voraces, ¿verdad? Y así también, como lo explicaba anteriormente, ir pues consolidando esta idea del vanguardismo, o cómo esta obra se constituye en un pilar y en un ejemplo de las vanguardias en Costa Rica. Los resultados más relevantes de mi tesis de hace 20 años. Bueno, primero, sacar a la luz uno de los textos más importantes de Max Jiménez. Como lo he dicho, es su primera obra narrativa. Él ya había escrito poesía, pero es su primera obra narrativa. Un texto que había sido olvidado por la crítica costarricense hasta cierto punto, seguramente por también su construcción diferente, ¿verdad?, por ser un híbrido, ¿verdad?, en cuanto a género literario, y que se había dejado de lado. Me parece que traer a la luz, ¿verdad?, presentar ante la sociedad costarricense, experta en literatura, un texto que se había escrito hace muchísimo tiempo, pero que se había dejado de lado, es algo muy importante. Eso es un aporte muy importante. Siempre se ha dicho que las tesis tienen que ser originales. A mí me parece que la originalidad radica más en lo que se aporte sobre un texto, lo que se aporte sobre una época o sobre un intelectual. No necesariamente encontrarle algo nuevo a un texto. El simple hecho de regresarlo a la memoria costarricense ya es un avance. Entonces esto es muy importante. Un segundo aporte que también me parece muy importante es mostrar cómo Costa Rica sí tuvo representantes dentro de las vanguardias, y cómo muchos de ellos, por ejemplo Max Jiménez, se empeñaron en que en Costa Rica se conocieran estos movimientos estéticos,
traídos, importados de Europa, y que él trató, ¿verdad?, en su obra pictórica y en su obra narrativa de traerlo, de mostrarlo a los costarricenses. Lamentablemente, y como también lo descubrí en la investigación, pues no fue un punto fuerte para Maximénez. E incluso tal vez por eso Unos Fantoches quedó, ¿verdad?, relegado, pero él siempre trató de innovar. Cuando él viaja a Europa, él descubre las vanguardias, le llaman mucho la atención como los intelectuales de la época, y trata de pues venir a Costa Rica a mostrárselo a sus iguales, ¿verdad?, que bueno, estaban empeñados en escribir o textos literarios acordes a otros movimientos estéticos. Entonces, el decir que está presente el vanguardismo en Costa Rica, que está en una época paralela al resto de países de América Latina, que tenemos escritores o tuvimos escritores muy importantes que representaban a las vanguardias, me parece un pilar. ¿Por qué? Porque cuando yo hice la tesis y yo estudié sobre las vanguardias en Costa Rica, lo que encontraba era que eran textos esporádicos, que eran textos muy posteriores, etc. Y yo logré demostrar que pues Costa Rica estaba a la vanguardia, ¿verdad?, en ese aspecto. O sea, es decir, Costa Rica no estaba atrasado, más bien Costa Rica estaba viviendo las vanguardias de una forma paralela al resto de América Latina. Bueno, como lo dije, mi tutor fue don Carlos Francisco Monge. Él fue el tutor de mi tesis de licenciatura y también mi tutor en la maestría en literatura hispanoamericana. Yo comencé con él, como les dije, con Ana Istarú, y él me apoyó en todo momento. Cuando descubrí Unos Fantoches, él me dijo, bueno, es un cambio radical, pero si usted quiere hacerlo no hay ningún problema, vamos a trabajar Unos Fantoches. Con don Carlos yo descubrí algo, porque uno en licenciatura tan joven siempre piensa que el tutor lo va a guiar como a un niño cuando se le lleva de la mano. Pero realmente lo que hace el tutor, sí, pues hay una guía, pero lo que el tutor trata es que uno aprenda solo a investigar, que eso es lo básico. Quien ha hecho una tesis sabe que no se es la misma persona antes de hacerla y después de defenderla. Y don Carlos fue muy sabio en ese sentido. Él me supo guiar, pero no intrometerse en lo que yo estaba trabajando, ¿verdad? Él me decía, puede leer ciertos libros, ¿verdad?, que le van a brindar un panorama mucho más amplio. Puede realizar ciertos ejercicios con el texto que le van a ayudar también a comprenderlo mucho mejor, pero nunca me dio una solución o una respuesta, sino que él siempre me decía, el ejercicio que usted tiene que llevar a cabo, es decir, su obligación como tesiaria, es aprender a investigar, es aprender a desarrollar la investigación y sostenerla hasta el último día. Eso me permitió a mí comprender por qué pues no tenía que estar él siempre pendiente de mí, sino tratar yo de esforzarme y de salir adelante con la tesis. Y esto obviamente es una lección de vida, no solo un trabajo de tesis, ¿verdad? Es una lección de vida, porque un buen tutor sabe cómo formar a su estudiante para que él forme otros estudiantes. Y eso fue lo que él trató de inculcarme y de llevarlo conmigo hasta el último paso, ¿verdad?, que es la defensa. Siempre le voy a agradecer a don Carlos por este camino en el que él me acompañó y que me enseñó un poco, ¿verdad?, cómo ir desarrollando pues los trabajos de investigación. Es importante también mencionar que en el momento en que yo hice la tesis de literatura, estaba haciendo una tesis en educación. Entonces yo llevaba 2 tesis en paralelo de licenciatura.
esto es un trabajo muy arduo y aún así, digamos, don Carlos me decía, usted puede con todo, no se preocupe, usted va a poder con todo, concéntrese en lo que está trabajando cada día y va a salir adelante con todo con los dos trabajos de investigación. Y así fue, así logré desarrollarlos al mismo tiempo. Bueno, cuando yo termino la tesis de licenciatura, que como se puede ver es bastante amplia, ya, bueno, decidimos presentarla a los lectores. Las lectoras en ese momento eran doña Flora Ovares y doña Marielos Castro. Ellas pues formaban el comité asesor. La leyeron. Doña Flora Ovares me llamó por aparte, me hizo algunas preguntas, se las contesté, quedó muy contenta. Y bueno, se decidió ya pedir fecha de defensa. La defensa fue en la biblioteca, en la sala de exrectores, en la biblioteca central de la universidad. Ya todos estábamos listos, todos estábamos dispuestos. Mi presentación en PowerPoint no traía texto, solo imágenes, porque como Max Jiménez, pues también fue un excelente pintor, yo decidí no llevar texto porque ya se habían leído la tesis, entonces ¿para qué volver a proyectar el marco teórico, el marco metodológico o los resultados? Sino que lo que yo quería era, con base en las pinturas de Max Jiménez, ir hablando un poco sobre la tesis. Estábamos todos listos, solo doña Flora Ovares no había llegado. Entré un poco en pánico porque no sabía si iba a poder defender o no ese día. Sin embargo, don Jorge Alfaro, que era el representante de la escuela en ese momento, me indicó que comenzara la defensa, que no había problema. Doña Flora llegó una hora más tarde porque pensó que la tesis era a las 2 de la tarde y no a la 1. Pero bueno, por lo menos ella llegó a las preguntas, ¿verdad? A la parte de las preguntas. Yo hablé los 40 minutos que tenía dispuestos. Les llamó mucho la atención que no llevara texto, que solo llevara imágenes en el PowerPoint. Y me agradecieron eso para no estar leyendo otra vez todo el tema. Cuando ya se defiende, yo siempre he dicho que cuando ya uno defiende y pasa a la parte de preguntas, los nervios bajan un poco, la intensidad baja un poco. ¿Por qué? Porque ya se expuso lo que uno traía pensado, ¿verdad? Entonces ya vienen las preguntas, pero las preguntas siempre es un momento más ameno, más para compartir. Ya no está la persona hablando como con una cuarta pared, ¿verdad? Alguien que no le va a contestar, no le va a decir nada, sino que ya viene la conversación, se puede desarrollar mucho mejor, algo que no se dijo durante la presentación oral. E incluso en esa parte hay sonrisas, hay comentarios positivos. Entonces siempre me parece que es como la parte más amena, ¿verdad? de la defensa, a pesar de que hay que tomar apuntes, ¿verdad? De las preguntas que uno le hacen y todo, siempre es una parte más cercana con el comité que nos está evaluando en ese momento. Así las cosas, tuve preguntas de todos porque ya doña Flora se había incorporado. Ella me hizo un par de preguntas, también don Jorge Alfaro, doña Marielos. En este momento no recuerdo quién era el representante de la facultad en ese momento, pero bueno, todos realizaron preguntas muy interesantes. Incluso doña Marielos me preguntó que si el texto, porque ya lo leyó, le llamó la atención, no lo conocía, lo leyó y me dijo, es que no termino de entender si es una novela o una obra de teatro. Y yo le dije, es que no es ninguna de las dos, ¿verdad? El texto es adrede, así, ¿verdad? Entonces, bueno, hubo sonrisas de complicidad. Ella me dijo, ya entendí todo, ¿verdad? Porque me pareció muy interesante. Y pues nada, después la deliberación, ¿verdad? Que es un momento también un poquito de nervios, esperar la nota, ¿verdad? Y después escuchar
bueno, pues que había sido aprobada con un 10 y un mención de honor, ¿verdad? Es satisfactorio por todo el trabajo que había realizado para poder desarrollarla. Cuando se es estudiante de licenciatura, específicamente en nuestra licenciatura, que es literatura y lingüística con énfasis en español, se descubre que existe alguna o varias debilidades en la estructura curricular. ¿Por qué? Porque toda la licenciatura se enfoca a que elaboremos la tesis, pero solo tenemos un curso de investigación. Y un solo curso de investigación es bastante complicado para una persona que nunca ha hecho un trabajo de investigación. Ahora, ¿cómo subsanamos esto como estudiantes? Lo subsanamos con investigación. Es decir, no quedarnos solo con lo que trabajamos en ese curso con X profesor o profesora, sino seguir buscando, seguir indagando. Si la tesis, si nuestra primera tesis nos permite desarrollar herramientas propias de investigación, ya logró mucho con nosotros, porque eso es lo que tenemos que aprender a hacer, a buscar, a ser curiosos, a conocer. Cuando yo hice la tesis de licenciatura, específicamente en literatura, lo que nos decían era que había que analizar un libro. Y claro, entonces la preocupación era ¿cuál libro? Tiene que ser uno contemporáneo, tenemos que encontrarle algo nuevo, pero realmente las tesis son más que eso. Las tesis no son analizar un libro. Nosotros podemos analizar una época, podemos analizar la poética de un escritor, es decir, las obras que ha desarrollado a lo largo de su vida. Podemos quedarnos con un conjunto de cartas que esa persona escribió en cierto momento. Podemos analizar periódicos, es decir, no es solo analizar una obra. Y tal vez es lo más importante, que como estudiantes entendamos que licenciarse no es analizar una obra, es ir más allá. Un elemento muy importante también es entender el autor a cabalidad. Cuando yo estudié a Max Jiménez, yo sabía que él era pintor y en algún momento dije, yo solo voy a quedarme con la narrativa. Pero no se puede, porque todo es parte del autor. Así que siempre hay que pues desarrollar técnicas para comprenderlo como un todo. Y eso es pues igual en literatura y en lingüística. Da un fenómeno, tenemos que abordarlo en todo su desarrollo, en su evolución. Es muy complejo. Así que bueno, si tenemos ese curso de investigación, disfrutémoslo al máximo, trabajemos ahí, pero hay siempre que ir más allá. Y hay que comenzar a investigar. Siempre el tutor o la tutora es un elemento primordial para el desarrollo de la tesis, pero como les dije, ¿verdad? El tutor y la tutora está ahí para guiarnos, no para resolvernos toda la tesis. Entonces, todos estos elementos son importantes para tomar en cuenta a la hora de elaborar nuestra primera investigación formal.